Inquisición torturaba y asesinaba a todo aquel que fuera sorprendido leyendo la palabra de Dios, porque ese movimiento católico de la Santa Inquisición algo ocultaba, que no quería que tú conocieras. Miren, varones, aclarando bien importante, no pretendo yo hablar mal de religiones, pretendo solamente hablar la verdad escrita aquí, y con eso ustedes obviamente se van a dar cuenta de que las religiones es un invento satánico para que las personas puedan creer en lo que mejor les parezca acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es una religión? Bien sencillo. Dios dice, fíjate bien, Dios dice, aquí está mi palabra. Palabra es palabra. Inclusive la misma palabra de Dios tiene un candado que dice que maldito aquel que cambie, que quite o que ponga lo que aquí está escrito. Por eso, cuando en su traducción original varón, que fue en el hebreo, en el griego y en el arameo, que es la traducción original de la palabra de Dios, se tradujo posteriormente al latín. Y el latín fue como se estuvo dando por muchos años, varón. En latín, la palabra de Dios en latín. Tú ibas a la iglesia y te la daban en latín. La iglesia católica lo hacía así. Solamente la iglesia católica la daba en latín. Hasta si tú vas a la iglesia esa que está ahí en Villagrán y Calzada Madero, por ahí, tú entras a esa iglesia que se llama, creo, Cristo Rey, y en la parte frontal está en latín todavía. Entonces, yo inclusive cuando tenía 7 años, varón, lo confieso abiertamente, fui monaguillo católico, que pues mis padres me inculcaron una religión católica, y yo como borreguito, pues ahí iba a hacer lo que mis padres me decían. Total que fui católico. Pero yo como monaguillo veía que el sacerdote hacía y deshacía cuanta cosa él quería, pero lo que me impresionaba mucho es que la misa la daba en latín. Y yo pues estaba sin entender, como obviamente las personas, los feligreses, pues tampoco entendían, al menos que alguien supiera latín, que lo dudo. Pero entonces a mí me nació la curiosidad de preguntarle al sacerdote, oye, ¿por qué le das la palabra de Dios en latín? ¿Por qué la misa se la das en latín? Y me dice, haz de cuenta así con la supuesta piedad que los caracteriza. Hijito mío, es que esa es la palabra en su versión original. La palabra en su versión original. Me olía a Pinocho. Pero bueno, era un niño de 7 años, no entendía mucho, pero mi duda se multiplicó por 1,000,000. Quedé peor con la respuesta que me dio el sacerdote. Y luego pensé, entonces Jesucristo les hablaba a todos en latín, el apóstol Pedro, los discípulos de Jesús, todos hablaban en latín todos. En Jerusalén el idioma oficial entonces es el latín. En Belén, cuando nació Jesucristo, todo el mundo hablaba en latín. Eso fue lo primero que llegó a mi mente. Obvio es que una mentira desencadenó 1,000,000 de mentiras en mi cabeza, porque el idioma original era el hebreo. El idioma antiguo en esa región era el arameo. Inclusive Jesús hablaba hebreo y arameo. Y en unas partes se hablaba,
griego. El griego se llegaba a hablar también en esa región, así que también hay palabra de Dios que se tradujo del griego a otros idiomas. Pero total, que la Iglesia Católica por ahí lo manejó a latín, pero de su traducción original en griego, hebreo y arameo. Y así fue como se dio. La pregunta era, ¿que no era mejor hablarles con un idioma que pudieran entender la palabra de Dios? Si se trata de palabra de Dios, ¿por qué no se daba en un idioma que las personas pudieran entenderla? Obviamente, yo pensé, a pesar de que mi madurez de niño de 7 años no alcanzaba a entender, pero yo dije, de seguro nadie entendió. Y me preguntaba yo mismo, aún siendo un niño de 7 años, ¿entendí yo? Pues yo no entendí tampoco. Entonces, si nadie entendió, ¿para qué se daba si nadie entendía? Después, a mis 10 años, ya con un poquito más de madurez, dije yo, no, esto apesta a diablo. Eso de que te den palabra de Dios y no le entiendas. Pero eso sí, las tradiciones de esa religión se daban en español, de tal manera que la interpretación era de que lo que tú entendías como tradiciones era un fundamento bíblico. Dice la palabra de Dios, vamos a verlo en Timoteo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Timoteo. Allá al final. Está Timoteo. Después del primero de Timoteo sigue segundo de Timoteo. Pues obvio que sí. Pero está después de Tesalonicenses. Colosenses, Tesalonicenses, las cartas de Pablo. Sigue una carta que Pablo le escribe a un jovencito, ojo, un jovencito que se llama Timoteo. Hoy en día los jovencitos no quieren saber nada de la palabra de Dios, pero este Timoteo, haz de cuenta como yo cuando era monaguillo, se hacía 1,000,000 de preguntas y quería saber, y Pablo dijo, este muchacho es el bueno, porque anda queriendo buscar la verdad y no es un simple borrego que sigue lo que le inculcaron sus padres o sus abuelos. Entonces, en segunda de Timoteo, capítulo número 3, nos dice algo muy importante. ¿Ya lo encontraron? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Dice, toda la escritura, toda, de principio a fin, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Órale, ahí está la palabra de Dios. ¿Qué latín ni qué nada? En un idioma que tú lo entiendas. En 1526, William Tyndale, el 6 de octubre de 1526, fue torturado por la Santa Inquisición, ese movimiento católico. Lo torturaron porque fue sorprendido y se declaró culpable de haber traducido la palabra de Dios de latín a otro idioma. Y pues obviamente lo lincharon. ¿Por qué lo lincharon? Porque se atrevió a hacer la traducción de latín a otro idioma. ¿Quién linchó entonces a los católicos por hacer la traducción de su idioma original en hebreo, griego y arameo a latín? ¿Quién los ahorcó? ¿Quién los linchó? ¿Quién los quemó en la hoguera por haber hecho la traducción? Nadie los quemó. Nadie los torturó.
Entonces, ¿por qué ese movimiento católico sí tortura a toda aquella persona que se haya tenido la osadía, el atrevimiento de convertir la traducción de latín a otros idiomas? Y haz de cuenta que de ahí se empezó a traducir y se expandió el conocimiento de la palabra de Dios por muchas partes del mundo. Se empezó a conocer la verdad de la palabra de Dios, porque en latín esa era la trampa de Satanás, el diablo católico, que decía que tú no debes de conocer la palabra de Dios. Y todavía yo recuerdo en mi infancia que me decían: este libro no debes de leerlo porque es exclusivo de la autoridad católica y tú no debes de leerlo, y si lo lees te vas a confundir. Bueno, pues estoy diciendo lo que a mí me pasó, varón. A lo mejor a ti te pasó diferente, pero a mí me pasó eso. Y ayer me estaba diciendo una persona en otro centro de rehabilitación que su familia le dijo que si leía la palabra de Dios se iba a morir, y muy pronto. Entonces empezó a tener miedo y dijo: no, pues mejor no la leo porque después me voy a morir. O sea, Satanás es un Pinocho mentiroso que lo que pretende es que tú no conozcas la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios, lo que ese movimiento de la santa, que de santa no tenía nada, Santa Inquisición, ese movimiento católico pretendía es que tú no conocieras lo que aquí mismo te está diciendo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más? Y útil para enseñar. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. 4, para instruir en justicia. 4 puntos importantes. Y el diablo me responde. Fíjate bien cómo me responde Satanás: Adrián, estás mal, Adrián, porque ahí dice que es útil. Útil, Adrián. Útil, nada más útil, como un útil escolar. Las personas tienen útiles escolares. ¿Te das cuenta por dónde quiere ir Satanás? A fuerza quiere que tú no tengas la palabra de Dios en tu corazón. Y yo le contesté a Satanás: mira, Satanás mentiroso, yo estudié leyes, que por cierto tuve excelentes maestros en mi carrera de leyes, excelentes. Y parte de mis estudios fue el Código Penal, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral, el Código Mercantil. O sea, eso era parte de mi preparación como abogado. Y ese Código Penal me fue útil, ojo, me fue útil para yo conocer leyes. Como ahora, la palabra de Dios, ahí dice que es útil, y a ti te es útil para que tú aprendas a defenderte espiritualmente en el poderoso nombre de Jesucristo, tener victoria. O sea, lo vas a utilizar. Eso significa la palabra útil, que lo vas a utilizar. Yo no me voy a enfrentar a un demonio sin utilizar la palabra de Dios. Aquí te está diciendo que la palabra de Dios es útil para que tú la utilices. ¿De qué me sirve enfrentarme a un demonio si no voy a utilizar la palabra de Dios? Y si no voy a utilizar la palabra de Dios, el demonio se va a reír de mí y me va a ganar, porque yo no lo estoy venciendo con la arma poderosa que Dios puso a mi disposición, que es la palabra de Dios. Oración, número 1. 2, ayuno. Y 3, poderosa palabra de Dios. Ya más adelante les daré paso por paso lo que habla con respecto a la armadura de Dios y qué significa cada parte de la armadura de Dios, que ahí mismo lo vamos a confirmar, lo que ahorita les estoy diciendo. Pero ahorita lo que pretendo es que ustedes se den cuenta que hay un diablo
con infinidad de demonios que no quieren que tú conozcas la palabra de Dios. ¿Útil para qué? Número 1, útil para enseñar. Yo, más que pastor varón, me considero más que pastor un maestro. Pastor porque, bueno, los estoy a ustedes pastoreando en ese sentido, pero más que pastor soy maestro, bueno, y aparte soy maestro de preparatoria. Doy inglés y doy valores a escuelas técnicas, preparatorias técnicas. Esa es mi especialidad como maestro. Leyes sociales, español, o sea, toda mi vida prácticamente he sido maestro. Maestro de preparatoria, maestro de secundaria, siempre he sido maestro. O sea, mi pasión, varón, es enseñar para que las personas aprendan, se instruyan y puedan conocer muchas cosas que no sabían. Ya es por profesión, ya es por vocación, ya es mi pasión, el arte de enseñar. Y cuando conocí la palabra de Dios, empecé a entender muchas cosas que yo no sabía. Peor aún, una cosa es que haya cosas que no sabías, que tú no sepas, y otra cosa es que te distorsionen las cosas, varón. Eso no se vale. Que te distorsionen. Por ejemplo, yo veía en la iglesia católica bautismos de bebés y luego después me empecé a hacer la pregunta, ya que tenía madurez, empecé a hacerme la pregunta, pero si un bebé no puede tener capacidad mental para tomar una decisión de un compromiso serio con Jesucristo, y luego viendo la palabra de Dios dice que Juan predicaba el bautismo para el arrepentimiento de los pecados, me quedé yo, ¿y un bebé? ¿De qué tiene que arrepentirse un bebé? Para empezar, el bebé, y al preguntar yo mi duda, sale un Pinocho mentiroso otra vez. Oiga, sacerdote, por favor, explíqueme por qué un bebé. Si un bebé no tiene pecado, un bebé. Y otra vez con sus manitas aquí me dice, hijito mío, es que nació con pecado original. ¿Cómo? ¿Pecado original? Pues no sé qué pecado haya cometido. Y me dice, nació producto de fornicación de sus padres. Peor, se empezaba a complicar mi cabeza quería estallar en 1000 pedazos con las mentiras de ese Pinocho. Muchas gracias. Y no es que esté hablando mal del prójimo, porque Satanás me dice, hey, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, sácate la bigota que tienes tú. Espérame, Satanás, espérame, no me quieras contestar con palabra de Dios esas cosas. Lo que está sucediendo es que a ti te está molestando que yo esté conociendo la verdad y la verdad la esté dando a conocer, y me estás queriendo meter versículos bíblicos para que yo me calle. Y por otro lado me dice, es que también ahí dice que no juzgues. Espérame, yo no estoy juzgando, Satanás. Yo estoy hablando la verdad que tú te has encargado de distorsionar. Pues qué irrespetuoso eres, Adrián, me dice Satanás. Qué irrespetuoso eres. O sea, y tú no eres irrespetuoso. O sea, tú les has metido una mentira que te han creído, y eso no es falta de respeto. Se fue. Así como Jesucristo tuvo esa situación frente a frente con Satanás en aquel desierto,
cuando alguien se atreve a decir la verdad, Satanás siempre se va a oponer. Porque hay mucho predicador que quiere hablarte bonito para que no te vayas a enojar. Puedes seguir con tu mentira, no importa. Dios después te va a revelar. Imagínate, yo no soy así. Yo te vengo a hablar a ti la verdad. Porque si yo te respeto a ti, la mentira que te ha enseñado Satanás por generaciones, la mamá, la abuelita y así por generaciones, yo sería un cómplice de Satanás por contribuir contigo en una mentira. O sea, el diablo es tremendo, varón. El diablo no anda con contemplaciones. Exige respeto cuando él no respeta. Exige que no juzgues porque ahí te están diciendo, la palabra de Dios, Adrián, dice que no juzgues y tú estás juzgando. O sea que el diablo quiere que yo me quede callado para él trabajar a gusto. ¿Qué chiste es ese? Varones, Dios me encargó hablar la verdad. Como está escrito, Adrián, no te vayas a equivocar. Como está escrito, porque si te equivocas diciendo algo que no está escrito, tú, Adrián, te vas a meter en un grave problema. Entonces, había varias cosas. Decir la verdad, consagrarme a mi Señor Jesucristo. Cuando me consagré a mi Señor Jesucristo, ¿qué creen que pasó? Por mensajes, por redes sociales, por todo el mundo. Hola mi amor, hola mi cielo, ¿cuándo nos vemos? Oye, qué bueno estás, oye, que me gustaría acostarme contigo. Oye, dije yo, ya sé que este es el tramposo de Satanás. Me está metiendo la manera para que yo no sea digno delante de mi Señor Jesucristo y me calle. Varones, contrario a lo que muchos piensan, muchos líderes piensan que yo no debo de hablar del diablo, pero el diablo tú tienes que conocer cómo trabaja para que tengas cuidado, varón. Tú tengas cuidado, porque si, fíjate, como dice 2 Corintios capítulo 11, 13, 14 y 15, pónganle un dedito al que estamos leyendo, a Timoteo. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15, dice algo bien tremendo. Segundo de Corintios, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, que se disfrazan. ¿De qué se van a disfrazar? ¿De qué? Ahí dice de qué se disfrazan los demonios. De apóstoles de Cristo, varón. Como apóstol de Cristo, y los ves con su santidad, y los ves con su cruzota aquí tremenda, y todo el mundo haciéndole guana, el papa, el sacerdote, le beso los pies, le beso todo lo que quiera, y son apóstoles, entre comillas, de Cristo. Pero él te lo está advirtiendo: obreros fraudulentos, que van a hacer contigo un fraude. Pero fíjate que la palabra de Dios te está enseñando la palabra de Dios. Ahí está la enseñanza. Pero ya dependerá de ti, porque a muchos se les enseña, varón. Muchos se les enseña, pero acá su mente dice, no.
Mi mamá y mi abuelita me inculcaron la religión católica, así que fuera protestante, no te voy a escuchar más protestante porque si no voy a traicionar la religión de mis padres. Y así sigue la ignorancia en muchas familias, varón. ¿Qué más? Obreros fraudulentos, ¿qué más dice? Versículo 14. Y no es maravilla, o sea que no te extrañe, varón, que esto no te sorprenda. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza. Otra vez se vuelve a poner un disfraz de ángel de luz. Yo soy María, la madre del cielo, y te pone así una luz tremenda y con el destello y todo, y que los cuernos de la luna abajo y todo el destello. Soy María. Ahí dice, ¿quién es? Un ángel. ¿Se disfraza de qué? De ángel de luz. Se disfraza, varón. Oye, qué miedo entonces de que cualquiera viene y te habla la palabra de Dios y dice que es un siervo de Dios o un apóstol de Jesucristo, y puede ser un diablo disfrazado de apóstol de Jesucristo. Vuelvo otra vez a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Qué es una religión? Una religión, acá científicamente te van a decir, es un conjunto de dogmas doctrinales que no sé qué más. Espérame, no. Vámonos a lo pelón, vámonos al grano. ¿Qué es una religión? Una religión es que Dios dice que toda esta es su palabra. Pero el diablo dice, yo opino que Dios quiere decir otra cosa. Yo digo, Dios dice, pero yo digo, ya se convirtió en una religión. Esa es una religión, varón. Dios dice, pero yo digo otra cosa. Dios dice que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni nada de lo que esté debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te harás imagen ni estructura alguna de todo eso. No las honrarás ni las venerarás, como dice Satanás, ni te postrarás. No te hincarás delante de ellas. Dios dice que no lo hagas. Pero yo digo que si lo hagas y boom, ya se hizo una religión. Y te prohíbo que leas esa palabra de Dios. Si te sorprendo leyéndola, te voy a matar, te voy a torturar. La Santa Inquisición. No la leas, porque te vas a confundir. No la leas, porque te vas a morir. Puras mentiras, puras pinochadas del diablo. Porque el diablo sabe que el día que leas la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. No lo digo yo, lo dice ahí la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Libre de las garras de Satanás que tiene a mucha gente abrazada. No, es que cómo voy a traicionar la religión de mis padres, cómo lo voy a hacer. Y Satanás es bien estratégico, suponiendo que yo sea un papá católico. Y te digo, hijito, esta imagen de la Virgencita de Guadalupe o de San Judas Tadeo es un regalo que me dio mi papá. Y a mi papá fue un regalo que le dio mi abuelo. Y al abuelo un regalo que se lo dio el papá. Y ese papá del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, así se fue transmitiendo ese muñeco hasta llegar a mi hijo.
Yo te lo doy a ti, mijito, porque te amo. Para que Dios te bendiga. ¿Qué te va a bendecir Dios si estás haciendo lo que Dios prohíbe? Pero Satanás es bien estratégico, varón. Te hace la amarre sentimental para que tú veas que yo, siendo tu papá, que te amo, te voy a dar lo que Dios prohíbe. Esa imagen que se ha transmitido por generaciones y tú te quedas con el recuerdo. Resulta que yo como papá me muero y tú te quedas con esa maldición sota tremenda que yo como papá en mi ignorancia te di, sin saber que Dios lo prohibía. Y tú te quedas con un recuerdo de tu papá que te ama, pero te quedaste con un demoniote tremendo porque es algo que Dios prohibía. No, si Satanás sabe lo que hace, varón. Satanás sabe lo que hace. Fíjense bien, una vez me tocó ir a orar por una mujer que ya estaba desahuciada en su casa con un cáncer terminal. Terminal el cáncer. Y me dijeron, hermano, creemos que Jesucristo lo puede hacer, que puede sanarla. Cuando dijeron eso, yo dije, haz de cuenta que doblé las manitas yo, porque me dijeron eso. Creemos que Jesucristo puede sanarla. ¿Puede usted ir a orar por ella? Le dije, sí, ¿cómo no? Sí voy. Y ya me dieron la dirección de la casa donde ella estaba. Una señora con 2 hijos. Era la casa de la mamá. Llego, entro al cuarto y está la mujer en cama, prácticamente ya muriéndose, como quien dice. Y cuando entré al cuarto, estaba el cuarto tapizado de puros muñecos, de puras estatuas, que el San Juan, quién sabe qué, que Caballero no sé qué, que el labrador que no sé qué cosa, que San Martín de Porres, un negrito por ahí que estaba, que estaba tapizado, que la Virgencita y que la Virgen de la Luz, que la Virgen del Chorrito, que la Virgen de... Estaba tapizado de todos esos muñecos. Yo no dije, pues con razón se está muriendo. Con razón se está muriendo porque Dios dio una orden y ellos haciendo lo que Dios prohíbe. Pero bueno, me enfoqué a lo que ellos dijeron. Me acordé de aquella mujer cananea que Jesucristo ignoraba porque era cananea, o sea, tenía otros ídolos. Pero yo dije, bueno, ellos confesaron que Jesucristo puede sanarla y déjame entonces hablar con ella. Hablé con ella. ¿Usted está consciente que Jesucristo puede sanarla? Sí, estoy consciente que Jesucristo puede hacer un milagro en mi vida. Pues en este momento, en base a esa fe, que el milagro se ha hecho en usted, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el poder de Jesucristo ese Jesucristo que usted ahora cree, haga el poder de la sanidad a través de la sangre de Jesucristo en usted. Y como dice la palabra de Dios, que por su llaga somos todos curados, en este momento usted la cubrimos con la llaga de nuestro Señor Jesucristo, porque así dice la palabra de Dios y por lo tanto tiene que actuar sanidad en usted. Al menos que Dios decida querérsela llevar ya. Pero si usted tiene fe, usted puede ser sana. Y ya va a depender de Dios. Pero usted ponga su fe. Porque hay quienes ponen una fe equivocada. Hay quienes ponen fe en un muñeco, como ella creo que lo puso en todos esos muñequeríos que tenía, en todas sus estatuas.
fe la que va a trabajar. Y después, a la semana, me hablan y me dicen: hermano, mire, ya estoy sentada en mi cama. Bendito Dios, que hizo el milagro en usted. Venga y ore por mí. Pues ahí voy y oro por ella. Y seguí ungiéndola con la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y con la llaga de Jesucristo para que ella pueda seguir siendo sanada. Le dije: nada más que aquí hay un bloqueo, mi hermanita, porque hasta me pidió una Biblia, me pidió todo. O sea, ya estaba el cuadro pintado a que ella ya era propiedad de Jesucristo. Y le dije yo: hay un grave problema, hay un tapón, que quiero que se quite ese tapón para que el poder de la sangre de Jesucristo la limpie a usted y la llaga de Jesucristo la continúe sanando. Le voy a pedir, mi hermanita preciosa, que destruya todo el muñequerío que tiene aquí, todas las estatuas. Y se puso bien triste la mujer. Pues bueno, está bien. Pues bueno, no salía de eso. Pues bueno, está bien. Pues bueno. ¿Qué pasó, mi hermanita? ¿Ya está titubeando? ¿Qué? No. Pero ese no, me hizo saber que sí estaba titubeando. Y así la dejé. Bueno, mi hermana, hasta aquí llegó mi trabajo en Cristo Jesús. Ya depende de usted hacer lo que le he pedido. Ya depende de usted que continúe su fe. Ya depende de usted que se siga instruyendo. Ya depende de usted de todo. Y a los 30 días me hablan otra vez: hermano Adrián, venga por favor, porque se está muriendo mi hija. ¿Se está muriendo mi hija? ¿Cómo se la dejé morir? Ahí voy, entro y está todo el muñequerío otra vez. Dije: no, pues, ¿qué haces con un cabezón de estos? ¿Qué haces con una persona testaruda? Y le hice ver su rebeldía, varón. Su rebeldía, porque es una rebeldía. Dios dice que no lo hagas, pero tú dices: por mis pantalones y por mis calzones, si es posible. Sí, lo hago, y lo hago, y lo hago. Y hay un papa en el Vaticano que me avala a que sí lo haga. No vas a venir tú, Adrián, a quererme cambiar las cosas y quererme destruir todo lo que pues tiene un valor sentimental, familiar para mí. Que la mamá lo había recibido de la abuelita y la abuelita de la bisabuelita y todo el muñequerío ahí le encargó. Pobre abuela allá en el infierno, varón. Me equivoqué, destruye todo ese mugrero porque era rebeldía delante de Dios. Estaba escrito en la palabra de Dios, y lo que está escrito en la palabra de Dios es ley, varón. Es ley, es ley. Si Dios dice que no, es no. Éxodo 20, chequenlo para que confirmemos lo que Dios dice. Éxodo 20. Versículo número 3, 4 y 5. ¿Sí lo encontraron? Éxodo? Es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis sigue Éxodo. ¿Sí? El segundo libro de la Biblia, al principio. Después de Génesis sigue Éxodo. Busca el capítulo 20. Capítulo 20. Está Génesis, el primer libro de la Biblia, y luego sigue Éxodo. Dice Dios, varón. Aquí está la palabra que es útil para tu éxito en Cristo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios dice
que no tendrás dioses ajenos. ¿Para qué estás poniendo tu fe en algo que no es Dios? ¿Y qué es lo peor? Que tú tratas como un Dios. Porque te arrodillas, te postras, le lloras, le suplicas, pones tu fe en Él y todo eso es un Dios, varón. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ordena Dios. Es una orden de Dios. Versículo 4. No te harás imagen. ¿No te harás qué? Imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. Ahí viene lo grave. No te inclinarás a ellas. ¿No te qué? No te inclinarás. No te hinques. No te hinques delante de lo que Dios prohíbe. Ahora sí estás entendiendo por qué la Santa Inquisición mataba a toda aquella persona que fuera sorprendido leyendo la palabra de Dios. Ahora sí entendemos por qué Oseas capítulo 3 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por eso se murió. 4. Sí, versículo, capítulo 4. O sea que si a ti te falta conocimiento, el diablo te va a hacer pedazos. No te inclines delante de ellos. O sea que te vas a topar con dos caminos diferentes. Un camino de un apóstol de Jesucristo que te dice: obedece lo que Dios te ordena. Y allá en el Vaticano un papa que tiene muchos achichincles por todo el mundo, ordenando que lo que Dios ordena, que te valga gorro. Que puedes hacer lo que el Papa autorice. Y el Papa autoriza que tú le puedas pedir a la Virgencita o el santo de tu devoción que tú quieras. Varón, dime si no son dos caminos diferentes. Lo que Dios dice y lo que las personas deciden hacer con lo que Dios dice. Y ya se formó acá una religión. Esa es una religión. Ya se formó una religión. Dios dice, pero yo digo otra cosa y tú tienes que obedecer lo que yo digo. Y lamentablemente, varón, más del 80-90% de todo el mundo es católico. Por eso se llama religión universal. Es universal, sí es universal, porque la ignorancia de la palabra de Dios es universal. Se pasa de generación en generación. A lo mejor tú no conoces la palabra de Dios porque tu mamá no la conoce. Tu mamá no la conoce porque tu abuelita tampoco. Tu abuelita tampoco porque tu bisabuelita menos. Tu bisabuelita menos porque así te vas yendo hasta que te encuentras allá a un familiar miedoso que tenía miedo leer la palabra de Dios porque la Santa Inquisición lo tenía con la pata en el cuello. Y toda la generación de siglos y siglos y siglos, años tras años, generación tras generación, de tener miedo, y se hizo un hábito de ya no leer la palabra de Dios ni mucho menos conocerla, y el diablo dice: aquí es donde yo me meto. Y la paciencia de Dios se empieza a agotar. Pandemias, allá en el DF, temblores, tormentas de lluvia, gente muriéndose porque se van por los arroyos y se mueren, granizadas inusuales en este mes, hasta un tornado en Apolaca, aquí cerca de Monterrey. Un tornado en una ciudad que está rodeada de montañas. Un tornado
Y ahora en 2 o 3 días más ahí viene el polvo del Sahara, del desierto del Sahara, ahí viene el polvo, ahí viene, se está viendo vía satélite, ahí viene el polvo. Con partículas nocivas para la salud, partículas PM10 y PM2.5, que son partículas altamente nocivas para el sistema respiratorio humano. Ah, pero eso sí, las personas siguen postrándose delante de la Virgencita. No son capaces de entender el lenguaje de Dios que dice: ustedes están cayendo en rebeldía, están haciendo lo que yo les prohíbo y les vale gorro. ¿Qué sucedió ayer? Allá en el DF. Balaceras, muertos. Oye, armas de alto calibre que hasta 2 kilómetros de distancia una bala de alto poder va y tiene de distancia. Y no era una ni otra, eran muchísimos armamentos. 4 cárteles de la delincuencia rodeando al jefe de seguridad del DF. Y aún así no se murió. Se murieron otros, pero el jefe de seguridad no se murió. Está estable hasta eso. Y cuando le toca a uno morirse, pues le toca, pero el que no, ahí está. Yo que ese jefe de seguridad me entregaba a Cristo, porque no va a haber de otra más que entregarme a Cristo. Ya me traen, ya dicen que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. O cuando el río suena, es que agua lleva. Varón, a Dios no se le contradice, varón. A Dios se le ama. Y la mayor prueba de tu amor por Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Al menos que tú decidas amar más a tu mamá y a tu abuelita, que te inculcaron una religión católica, y tú digas: yo quiero seguir siendo católico. Ah, bueno, esa es bronca tuya, pero ya la verdad ya se te está diciendo que no tengas dioses ajenos delante de ti. Oye, la persona esa que les estaba diciendo que fui a orar por cáncer, se murió, o sea, no quiso tirar todo su muñequerío y se murió de cáncer, se murió. Y luego después me dicen: ¿qué Dios tan malo? ¿Por qué? Si se había entregado a Cristo, ¿por qué se murió? ¿Qué Dios tan malo? Espérame, ¿quién fue el malo? ¿Quién fue el malo? Si se le dio la instrucción de lo que dice la palabra de Dios: no tengas imagen, no te postres delante de ella, no las adores, que es lo que sigue ahí diciendo. ¿No te qué? Dice: no te postres. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea que si el papá era un adorador del San Judas o de la Virgencita o de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, la chamuquísima, si allá el papá hacía esas tarugadas, los hijos son los que pagan el plato roto. Ahí dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, papá, si a ti te vale gorro obedecer a Dios, pues a ver si te vale gorro que por tu culpa tu hijo va a pagar el plato roto. O sea, yo como papá, si me salgo de los lineamientos que Dios me ordena, sé que mis hijos van a pagar la consecuencia. Y a mí me va a doler que le pase algo a mis hijos, porque es mi carne, es mi sangre. Aunque saben una cosa, varones, hoy en día hay papás que abandonan a sus hijos. Hay papás que abandonan al hijo para alargarse con otra mujer. Otra mujer que abandona a sus hijos, que es lo peor, para alargarse con otro hombre y allá formar una nueva familia
a formar nuevos hijos. Y eso, varón, de veras créeme, y te lo digo con mucho respeto, eso ni en los animales lo veo. Pero cuando tú no tienes a Dios, Satanás te pone peor que un animal a ti. Díganme si no es cierto, varón. Con todo respeto dicho sea, allá está el endemoniado gadareno. Los demonios pidiendo que Cristo no los atormentara antes de tiempo. Mándanos a los cerdos. Y Jesucristo dijo, vayan. Salieron toda la legión de demonios que tenía el gadareno, y toda la legión se fueron a los cerdos, y todos los cerdos se volvieron locos, y fueron hasta un despeñadero y mejor prefirieron morirse. O sea que el animal no quiso los demonios. Y es un animal. Ni el animal quiso los demonios. Y el diablo dice, no, pues los cerdos no me quisieron, pues déjame irme otra vez con el hombre. Déjame buscar a ver quién está sin Dios y sin Cristo para ir a meterme y echarme un clavado con él. Varón, por eso es urgente, varón. No es religión. No es religión, varón precioso de Dios. No es religión. Es obediencia a lo que Dios te ordena. Religión es un punto de vista, cada quien lo que opina, un punto de vista diferente a lo que Dios dice. Dios dice esto, pero yo digo esto. De las imágenes ya se formó la Iglesia Católica. Del cristiano, Dios dice esto, pero en vez de que yo reprenda al demonio, vamos a pedirle a Dios que haga el milagro. O sea, una simple copia barata de lo que se aprendió en el catolicismo. Si yo le pregunto a Jesucristo, a ver Jesucristo, tú dime una cosa, Señor Jesús, ¿qué es lo que quieres? ¿Que las personas aprendan a vencer en tu santo nombre? ¿O que las personas cada vez que tengan un conflicto vayan con un sacerdote o alguien para que les ayude a orar por ellos? ¿Qué me va a decir Jesús? Dales el evangelio y que aprendan ellos a defenderse por sí solos en mi nombre, dice Jesús. Amén. Pero acá, mucho loco, de lo que Dios dice, decide mejor hacer otra cosa. Y eso ya es una locura. Ya se formó, ¿qué? Una religión. Pero bueno, le ponemos un dedito en el renglón y continuamos la siguiente semana. Porque ya veo que es hora de la sopa. Pero yo espero que este alimento, por eso pretendo que no se les sea indigesto, varón. Porque a lo mejor hay personas como nuevos que en vez de darle lechita espiritual están recibiendo un filetón tremendo en vez de leche y me pueden indigestar. Sí, está tremendo, varón. Sí, porque la palabra sí es tremenda, viene fuerte y duro. Ustedes ya tienen tiempo conociendo la palabra de Dios, pero sí es bien importante, varón, que asimiles cada enseñanza. Yo no te vengo a imponer nada, te vengo a enseñar nada más. Ya la decisión es tuya. La consecuencia, pues obviamente también es tuya. Vamos a orar en el nombre de Jesús.